Esto es la palabra de Dios, hermanos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti otra vez para reconocerte en oración y pedirte que nos asistas. Hoy tenemos el gozo y el privilegio de poder predicar otra vez tu palabra y mis hermanos de escucharla. Y yo te pido, Señor, para que este ejercicio sea de edificación para nuestros corazones. Habla nuestras almas, habla nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Exhórtanos de ser necesario, pero muéstranos a Cristo sobre todo. Ese es nuestro principal deseo en esta mañana. Te damos gracias y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En genética existen dos conceptos que son fundamentales y la base de toda la genética. Es el concepto del genotipo y el fenotipo. El primero de ellos, el genotipo, se refiere al material genético de un individuo o de una especie que se transmite de una generación a otra, que está almacenado en los cromosomas, en el centro del núcleo de las células. Y el otro, el fenotipo, se refiere a los rasgos visibles o a los rasgos distinguibles de una persona o de una especie o de un individuo. El color de los ojos, el color de la piel, la forma de la nariz o el tamaño de sus orejas. El fenotipo es la expresión visible del genotipo. Es decir, un genotipo produce un fenotipo. Y esa es la manera en la que funciona la genética. Se suele decir que el fenotipo es la traducción del genotipo. Es lo que expresa lo que los genes ordenan. Y yo quise emplear esta analogía extraída de la biología porque creo que recoge muy bien lo que pretendo probar en la mañana de hoy. Y es en relación al tema que ya hemos venido abordando en las últimas semanas. Los creyentes en Cristo son llamados a vivir en el Espíritu, no en la carne. Pero la realidad es que sea que vivan en la carne o sea que vivan en el Espíritu, siempre se podrá observar de qué está compuesto el material genético de su alma. Siempre podrá ser observable. Después de probar que el creyente no vive bajo la obligación de guardar la ley, porque Cristo lo hace completamente justo a lo largo de los 4 capítulos de la carta a los Gálatas, muchos de los hermanos de Galacia a estas alturas, casi persuadidos, estaban preguntando: entonces, si nos quitas la ley, ¿cómo vamos a batallar con las pasiones y deseos de nuestra carne? Porque nosotros éramos gentiles, ahora somos creyentes, pero seguimos viviendo en este mundo gentil, rodeado de paganismo, rodeado de dioses falsos, rodeado de falsas formas de placer. Si nos quitas la ley, ¿cómo vamos a sobrevivir? Es posible que ellos hubieran visto la ley como una forma de reprimir sus pasiones o por lo menos obligarlas a estar bajo control. Pero ahora, en esta nueva perspectiva de la ley, ellos requerían de una nueva fuerza. Requerían la fuerza del Espíritu, la fuerza que Dios da a aquellos que son de Cristo. Los que son de Cristo no están a la merced de sus deseos, porque el mismo Señor los equipa para cumplir la ley, y eso es viviendo en amor. Eso es lo que hemos visto hasta aquí, hasta ahora.
en esta carta a los Gálatas. Pablo aclara que además de eso, además de ser equipados por el Espíritu, ellos no iban a liberarse del pecado de manera mágica. Creer en Cristo no significaba que automáticamente las personas tienen un nuevo poder y nunca más van a ser tentados o nunca más van a ceder a una tentación. Lo que Pablo les acaba de decir a los de Galacia es que una vez ellos vienen a Cristo, ya no tienen la ley, ahora tienen una nueva fuerza, pero también una guerra, una batalla, y el espíritu y la carne se van a oponer entre sí. Pero él les dice, la ventaja de todo esto es que si ustedes están en Cristo van a ganar, ya ganaron. Los que están en Cristo han vencido la carne, pero la pelea tiene que darse como quiera, no la pueden evitar. Van a tener conflicto, van a tener guerra. Pero todavía nos queda una cuestión por resolver. ¿Cómo se puede identificar a alguien que está siendo gobernado por la carne o a alguien que está siendo gobernado por el Espíritu? Después de todo, no se trata de un asunto de conceptos abstractos. No es que alguien simplemente dice, yo soy espiritual y se manda a hacer una camiseta que diga, I am spiritual. Y un corazoncito. No, no funciona así. No es que alguien simplemente pronuncia unas palabras mágicas y en ese momento deja de ser carnal y empieza a ser espiritual. Y aquí es donde estamos ahora, en este texto. En uno de los pasajes tal vez más conocidos de toda la carta a los Gálatas. Si tú le preguntas a alguien, di un pasaje de memoria de Gálatas, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad. Porque es como el pasaje más sonado de esta carta. Y donde el apóstol muestra de manera clara cuáles son los distintivos o el fenotipo de alguien que internamente aún sigue en la carne con un genotipo carnal y cuáles son los distintivos de alguien que es gobernado por el Espíritu. Ese es el punto de Pablo aquí en esta carta. Como vemos, es importante que tengamos claro el contexto, sobre todo para no caer en el error de interpretar la lista que aquí tenemos fuera de ese contexto sin considerar que están enmarcadas en una situación específica para un público específico que experimentaba unas necesidades específicas. En este caso, ser instrucción, y es el propósito de esta lista de pecados de la carne y virtudes del Espíritu para quienes ahora deben enfrentarse al desafío de vivir una vida guiada por el Espíritu. Así que vamos a ver nuestro texto a la luz de los siguientes puntos y vamos a seguir un bosquejo bien sencillo hoy, como todos los bosquejos, casi siempre. El primero, vamos a ver las obras de la carne, 19 al 21, luego veremos el fruto del Espíritu y finalmente veremos las obras y el fruto de los que están en Cristo. Las obras de la carne, versículos 19 al 21, el fruto del Espíritu, 22 al 23, y finalmente las obras y el fruto de los que están en Cristo, versículos 24 al 26. Vamos a ir a nuestro primer punto entonces, las obras de la carne. Versículos 19 al 21, esto dice el Señor, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, a mil. Pablo inicia con una lista de obras que caracterizan la vida en la carne. Él describe el fenotipo de la carne, las características externas. Y eso no es una lista exhaustiva, debemos aclararlo. Al final él dice, y cosas semejantes a estas, dando la idea de que todavía hay muchas más. Y no es la primera vez que él usa una lista de pecados para hablar de esos pecados como pecados de la carne. Por ejemplo, en Romanos 1, 24 al 32 también cita una lista de pecados de aquellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En 1 Corintios 6, del 9 al 11, también habla de pecados de aquellos que se demandaban unos a otros y estaban abusando de la libertad que tenían en Cristo. En 2 Corintios 12, 21 también hay otra lista de pecados. En Efesios 5, del 3 al 5, también habla de los que no andan en la luz del Espíritu, sino en sus propios pecados sin Cristo. En Colosenses 3, 5 al 9, Tito 3, 3. Es decir, este tema de usar listas no era algo novedoso en Pablo, era algo que él ya hacía regularmente. Así que no debemos quedarnos con que aquí están los pecados de la carne, lo que esté fuera de aquí no es de la carne. No, porque en realidad
De nuevo, no es una lista exhaustiva, sino más bien cualitativa, que describe cuáles son las áreas que son afectadas por alguien que no es gobernado por el Espíritu, sino por los deseos de su propia naturaleza pecaminosa. Y aunque no vamos a tomar el tiempo para explicar cada palabra y qué significa, lo cual nos haría ir para muchos lugares, vamos a tratar de ver que estas descripciones se ocupan de 4 áreas específicas en la vida de una persona. La primera, las obras relacionadas con la inmoralidad, que es el primer grupo. Luego hay un segundo grupo de obras de la carne, que son las relacionadas con la religión. Luego otras relacionadas con la comunión o la vida social. Y otras relacionadas con el paganismo. Entonces vamos a tratar de ver rápidamente cada una de esas áreas, los pecados que contienen y cómo se ve eso para nosotros en el día de hoy. Miren los pecados o las obras relacionadas con la inmoralidad. Empieza Pablo diciendo adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y es interesante que Pablo empiece con ese tópico, que empiece hablando de inmoralidad sexual, porque sabemos que esa es una de las advertencias que se le hizo a las iglesias de Galacia desde el concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Mira, los gentiles se están convirtiendo, no era algo que esperábamos ver tan temprano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los mandamos a circuncidarse? ¿Deben guardar la ley de Moisés? Y el concilio dijo, no vamos a imponerle mayor carga que esta. Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, que se abstengan de comer sacrificios estrangulados o que no se les corte o no se les saque la sangre, que era una práctica muy pagana, y que se abstengan de la inmoralidad sexual. Era una de las 3 cosas que se le había pedido a los gentiles de las cuales se apartaran. Y era una petición válida porque en los días del Señor había una cultura bastante inclinada al sexo, especialmente entre los gentiles. Los judíos tenían un poco más de control por el recato que la ley imprimía y de alguna manera no andaban tan rampantemente en su inmoralidad. Pero los gentiles asociaban el sexo incluso a su adoración. Y en algunas ocasiones, ciudades como Corinto, por ejemplo, eran el epítome, la máxima expresión de la inmoralidad. De hecho, cuando alguien quería insultar a una persona para decirle que era muy inmoral, le decía que era un corintiano. Corintizar era como un verbo que significaba ser depravado. Porque era muy propio de las culturas griegas y posteriormente de las culturas romanas. Y era tan común que había un gran peligro de que se viera normal. Tan es así que los de Corinto decían, pero en serio yo no me puedo acostar con una ramera y ser un cuerpo con ella. ¿Cuál es el problema? Los cristianos. Y Pablo dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y no puedes satisfacer esos deseos como si fuera un deseo de comer. Porque decían las viandas para el vientre, entonces el cuerpo para el disfrute inmoral. Y Pablo dice, no, porque vuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Así que cuando los de Galacia tenían la ley les prohibía el adulterio, la fornicación, tocar a la mujer después de 7 días de menstruosa, no codiciar a la mujer del prójimo, ni siquiera insinuarse, tener un recato extremo. Entonces cuando ellos le quitan la ley, Pablo dice, no, ustedes no van a ser más justos por cumplir esa ley. Ellos dicen, y ahora, ¿quién podrá mantenernos santos? ¿Quién podrá librarnos de las tentaciones de la inmoralidad? La carne por sí misma no los iba a apartar de esos deseos y por eso, como hemos visto, necesitaban ser revestidos de Cristo. Y ojo, aquí conviene hacer una aclaración importante. Quitar la ley no era una mala idea porque ellos no iban a quedar en el aire. Quitar la ley era decir, la ley no va a producir verdadera santidad, solo lo va a reprimir. Ella no va a producir justicia, solo va a tapar el pecado. Ella no va a producir vida espiritual, solamente va a producir normas que van a ser para su propia jactancia. Por eso necesitan algo más eficiente para batallar contra el pecado de la inmoralidad. Y yo no creo que nosotros vivamos en una época muy diferente a esta época en los términos de moralidad. El avance de la tecnología y especialmente la internet ha logrado que vivamos en una cultura sexualizada casi completamente. El deseo por satisfacer este tipo de anhelos y de apetitos de la carne es una de las cosas más intensas que un individuo experimenta. Y es por eso
que Dios en su sabiduría establece el matrimonio como uno de los primeros mandatos, precisamente para que el hombre tuviera a su mujer en perfecto disfrute y deleite, pero el pecado distorsiona todo eso y lo desparrama y convierte el sexo en un objeto de culto, de adoración, de idolatría. Lo pervierte hasta el punto que se convierte en un deseo pecaminoso que sustituye cualquier otra forma de placer y deleite en cualquier otra cosa. Algunos incluso ven el sexo como la máxima expresión del placer. Y eso es algo que compite con los espirituales. Porque al final nuestra máxima expresión de placer debería estar en el Señor. El sexo o el deseo pecaminoso por el sexo compite con los deseos espirituales. Pues la intensidad de esa búsqueda de manera ilegítima evidencia que el hombre tiene una compulsión como si fuera una especie de adicción al placer. Y el sexo provee las mayores dosis para satisfacer esa adicción. Y si es ilegítimo, fuera de los parámetros divinos, monógamo, puro, sin mancilla, entonces no resulta tan apetitoso. Por lo menos no al cuerpo carnal. Y esa es la evidencia de que no estamos teniendo deleite pleno en el Señor. Pastor John Piper suele decir que todo pecado es en el fondo falta de deseo por Dios. Y entre menos nosotros nos deleitemos en el Señor, más intensos van a ser este tipo de deseos, porque estamos diseñados, pero además de diseñados, tocados, alterados, dañados para desear y desear ilegítimamente. La inmoralidad es el principal síntoma de una mente y un corazón vendido a la carne. La inmoralidad es el principal síntoma de una mente y un corazón, y pudiera decir un cuerpo vendido a la carne. La búsqueda de un placer momentáneo que es egoísta y que no tiene beneficio duradero. Todo eso es contrario al espíritu, pero es típico de la carne. Ya lo hemos dicho, la carne es egoísta, busca solo su placer, no busca el placer de otros ni servir a otros. Así que esta inmoralidad sexual se convierte como un bocadillo delicioso para la carne. Porque sí, porque es egoísta, porque es temporal y porque produce descargas engañosas de placer. Pero no era esa la única forma de manifestar obras de carne. El segundo grupo tiene que ver con la religión. Dice obras de idolatría y de hechicería. Y esa es otra de las prácticas prohibidas en Hechos 15, que se abstengan de inmoralidad sexual y de los ídolos. De los ídolos. Esta era otra tentación latente en Galacia. Ellos vivían en medio de una cultura politeísta. Esa no era una tentación para un judío. Un judío convertido no era que no batallaba, pero batallaba menos con adoración a otros dioses, porque fue criado en la idea y en el contexto cultural de que solamente se adora al único Dios verdadero. Y lo repetían todos los días: el Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Jehová tu Dios, Jehová uno es, no hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro. Pero para un gentil, eso para un gentil no era tan común. De hecho, tener un solo Dios era, ¡ay! Uno solo. ¿Cómo? ¿En serio solo tienes un Dios? No te creo. Era una cosa como que ellos no podían concebirlo, porque vivían, de nuevo, en una cultura politeísta y pagana, y estaban rodeados de dioses de toda forma. ¿Se acuerdan de Pablo en Atenas, caminando por Atenas, y que vio muchos dioses entre ellos? Había hasta un lugar vacío por si alguien no quería uno. Por si alguien como que, si alguno no está identificado con estos visiblemente, pues aquí hay uno invisible para que se acomode ahí. Para todos hay. Así era el paganismo. Y era fácil desviarse y buscar formas más visibles de adoración. Porque para un gentil que ha salido del paganismo, adorar a un Dios que no podía ver era una cosa un poco extraña realmente. No había una imagen, no había un templo, no había un lugar, no había una estampita, no había una moneda, no había nada que pudiera conectarlo visiblemente con ese Dios.
Así que ellos se sentían desafiados continuamente a la tentación de ir y correr a otros dioses. Y fíjense qué interesante nos resulta el contexto, porque a veces tendemos a leer esos pasajes con el entendimiento nuestro. Pero eso le da sentido a la advertencia de Pablo. Si ustedes no son espirituales, ustedes van a salir a correr, a buscar cualquier forma de adoración que les dé cierta seguridad, que los haga sentir que están adorando algo. Y eso es lo que hace un carnal. Pero no solo se prohíbe la idolatría, también se prohíbe la hechicería. Y esa palabra es bien interesante porque es la palabra que nosotros usamos para farmacia o para fármaco. La hechicería estaba asociada a bebedizos que se usaban para entrar en trance y en medio de ese trance tener una especie de conexión espiritual, obviamente con los demonios, y a través de esa conexión experimentar adivinación y otro tipo de experiencias. Así que esa hechicería de farmacia, de fármacos es lo que él dice, ustedes no deben recurrir a ese tipo de prácticas. Es como si tú vieras un cristiano hoy practicando el yagé. Como que no, me fui para los de la Sierra Nevada y me dieron yagé y ahí estuve desconectado de la realidad y conectándome con el cosmos por un buen tiempo. Más o menos una cosa así, ¿cierto? Porque producía un enajenamiento y la pérdida de conciencia. Y por cierto, ya lo dijimos, estaba relacionada con la adoración a demonios. En el día de hoy, nosotros enfrentamos las mismas tentaciones. Tal vez no en la misma forma, con la misma cara, pero las mismas tentaciones. Tal vez no tanto con dioses visibles. Es posible que si usted está en Cristo no esté aquí, oh, wow, yo estoy en Cristo, estoy bien en Él, me encanta cantar, pero es que necesito una estampita de fulana en la billetera. No es que necesito un santito, algo en la esquina. Es muy probable que algunos de ustedes no estén teniendo ese tipo de batallas, pero sí con esos dioses invisibles o esos ídolos de barro que construimos y que nosotros fabricamos a nuestra propia medida y que luego se convierten en objeto de adoración. El ídolo del trabajo, el ídolo del placer, el ídolo de la búsqueda de la belleza, el ídolo de la vanidad y tantos otros que diseñamos a nuestra propia medida. Les ponemos nuestros propios nombres. Le hacemos un altar y le adoramos. Todo esto es símbolo de alguien que no ha encontrado en el Señor la plenitud de su identidad. Todavía espiritualmente no ha conectado con la realidad de que el Señor está sentado en el trono y aunque no podemos verlo, podemos establecer una relación con Él verdadera por medio de Jesucristo y su sacrificio. La carne no confía en Dios y por eso fabrica sus propios dioses. La carne busca atajos. Mira, es que espera en el Señor, pero es que espera, y yo cómo sé que Él está trabajando, y cómo sé yo que Él no está cruzado de brazos, yo necesito hacer algo como que buscar una forma, encontrar una palanca, algo que pueda hacer que el Señor como que actúe más rápido porque estoy desesperado. Y puede ser, hermanos, que en ese afán y en esa desconfianza caigamos en el pecado de la idolatría o en el pecado de buscar atajos, como en este caso vemos hacían, y era la tentación de los cristianos griegos de acudir a la hechicería o en este caso a la brujería o a la santería o tantas otras cosas. Te parecerá increíble, tal vez no es algo muy común entre nosotros, pero hay regiones en las que se ha creado un sincretismo religioso en el que se practica el cristianismo mezclado con prácticas espiritistas, invocación de espíritus y cosas de ese corte. Entonces tú lo ves cantando cánticos cristianos y con altares a demonios y cosas de ese tipo, porque creen que son simplemente formas alternativas de conectarse espiritualmente. Pero hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso porque eso es una obra de la carne y una evidencia de que realmente no has entendido cómo es que Dios trabaja y quién es Dios siquiera. Finalmente, bueno, no finalmente, antes de finalmente, están las obras relacionadas con la comunión o las obras de tipo social. Miren lo que dice el texto. Y estas son las que más descripciones tienen. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia y homicidios. Homicidio.
Esas son las obras a las que Pablo más se dedica a describir y ampliar. Y debemos verlo en relación con el contexto, otra vez. Recordemos que debido a que los de Galacia estaban abandonando la fe en Cristo para volverse al judaísmo, la práctica de creer que ellos eran justificados por las obras de la ley, ellos empiezan a tener conflictos porque el legalismo, lo veíamos en su momento, es individualista y el individualismo no tiene comunión. Y entonces Pablo dice, fíjense que por su legalismo ustedes están mordiéndose y comiéndose unos a otros. Así que parece que eso justifica el hecho de que Pablo haya dedicado tanto tiempo a hablar de los pleitos y las disensiones y los pecados de comunión como los más visibles entre los de la iglesia de Galacia. Tal como lo mencionamos, la carne es egoísta por naturaleza, por lo que se va a oponer a todo lo que demande unidad y comunión unos con otros. Si tú pudieras cerrar los ojos y transportarte al siglo I e imaginarte las iglesias de la región de Galacia, eso era una peleadera cada domingo. Eso, conflicto por todos lados, chisme, envidias, celos, era una cosa impresionante. Pero otro detalle interesante de este grupo es que va creciendo gradualmente, nótenlo, que empieza con enemistades y termina con homicidios. Empieza con yo no le hablo a esa hermana. ¿Tú has escuchado eso? Yo no le hablo a esa hermana. Y termina con homicidio porque va incrementando de manera dramática hasta que rompe de manera abrupta la unidad. Empieza con la forma más sutil de romper la unidad, un no te hablo, a la forma más abrupta, como creciendo en la escala, un homicidio. Estoy tan enojado contigo que no soporto verte, toma lo tuyo. Y adiós. Mis amados, todo pleito, enemistad, celo, ira, todas estas cosas son la más visible evidencia de una iglesia carnal. Porque entre otras cosas, piensa por ejemplo en la lujuria. Bueno, puede ser que alguien esté desbordado en lujuria en la carne dentro de una iglesia, pero usualmente se disimula. Porque son ese tipo de pensamientos que se fraguan al interior, en la mente y en el corazón. Pero las enemistades y los pleitos y los celos y las iras y las contiendas no se disimulan, son visibles. Muy visibles. Y es por eso que podemos afirmar que la espiritualidad de una iglesia, y yo quiero ser bien claro en esto, no está dada por cuánta gente tienes orando en el salón, o en ayunos o en vigilia, sino más bien cuánto de esa gente está viviendo en amor y en unidad. Allí es donde nosotros determinamos la verdadera espiritualidad de la iglesia. Porque tú te puedes encontrar a 4 personas orando en el salón, uno en cada esquina y uno orando para que el Señor haga que caiga un rayo sobre el otro. Y así sucesivamente. Y tú puedes llegar y decir, wow, mira qué espiritual esta iglesia. Un hermano, columna de oración en cada esquina. Y ellos orando al mismo tiempo para que Dios mate al otro. Si quieres mostrar el verdadero fruto de espiritualidad en una iglesia local, examina su unidad. Su unidad, su comunión. Pensemos otra vez en la iglesia de los Corintios. Dirá la gente de Corintios, ya ustedes predicaron sobre mí un montón de tiempo, suéltenos. Pero creo que ilustra muy bien este punto. Todos los pecados descritos aquí estaban en la iglesia de Corinto, pero en abundancia. Se practicaban allí casi de manera natural. Era una iglesia inmadura que aunque eran creyentes, todavía daban lugar a estas obras de la carne y por eso Pablo los exhorta a que vuelvan a la esencia del evangelio. Y eso también debe llevarnos a hacernos un autoexamen. En cómo me estoy conduciendo con otros, por ejemplo. ¿Estoy envidiando a otros con amargura? ¿Cómo estoy respondiendo a tener que compartir espacio con otros? Y ojo, esto en el contexto de la iglesia local, que es a lo que Pablo se está refiriendo aquí, aunque aplica también afuera. ¿Me alegro cuando veo la prosperidad y el avance de un hermano? ¿O por el contrario, me amargo porque yo no estoy ahí?
¿Estoy en alguna enemistad sin el más mínimo indicio de reconciliación? Mi hermano, si esto está pasando en tu vida, yo te exhorto por medio de la palabra de Dios a que te arrepientas. Porque de la misma manera que un lujurioso, un adúltero, un lascivo o un hechicero está siendo gobernado por la carne, también aquel que anda en pleitos, disensiones, enemistades, está siendo gobernado por la carne. Ahí no hay misterio. No es que unos pecados son más dramáticos que otros, porque qué rápidos somos muchas veces para condenar el pecado. Oh, la homosexualidad, vamos a ir a una marcha por la homosexualidad, qué inmoralidad, ¿cómo van a querer enseñar eso a nuestros hijos? Y yo estoy de acuerdo, debemos oponernos a toda forma de pecado. Pero tenemos como unas categorías, como una escala de pecados en la que decimos, la homosexualidad está ahí arriba, la lujuria, el adulterio, oh, qué horroroso, qué pecado tan terrible, qué carnal. Pero estos pecados de la carne, tan evidentes, tan rampantes, no aparecen ni siquiera en la lista, porque eso es celo por Dios, es celo. Yo no soy enojado, lo que pasa es que yo soy serio, el gozo mío está adentro. La vanidad, una vida licenciosa. Oh, qué horrible. Pero no sea que estemos viendo la paja en el ojo de nuestro hermano y estemos ignorando, en buen costeño, la tremenda viga, el listón en el ojo de nosotros. Esa es la razón por la que insistimos en esta iglesia en particular, en la comunión bíblica como uno de nuestros distintivos. Porque no podemos promulgar la belleza del evangelio con palabras si eso no se está reflejando en una unidad marcada por el amor sacrificial característico del evangelio. Oramos y anhelamos ver una iglesia que predica el evangelio, que canta el evangelio, que lo anuncia por medio de la plantación de más iglesias centradas en el evangelio, pero que lo vive también a través de la comunión y el amor verdadero, sin fingimiento los unos por los otros. Es ahí la verdadera espiritualidad, mi querido hermano, dentro de una iglesia local. Y en un momento veremos que la contraparte, la vida en el Espíritu, se ocupa también de este tipo de áreas. Tipifica lo que Dios espera de cada creyente en el área de la comunión. Ahora sí, finalmente en cuanto a las obras de la carne, nos vamos a ocupar de las que tienen que ver con el paganismo. Borracheras y orgías, eso no requiere tal vez mucha explicación, están muy relacionadas con las primeras, con la inmoralidad sexual, la idolatría y la hechicería, pero llevadas a un extremo, llevadas al extremo. Parece que lo que Pablo quiere mostrar aquí es que las obras de la carne son un espectro muy amplio, que van desde obritas de la carne con no me hablo con esa hermana, hasta orgías y borracheras, pero al final gobernadas por el mismo genotipo, por la misma marca. Para Pablo, participar en una orgía como adoración a dioses paganos, o como satisfacción de los deseos pecaminosos de la carne, o tener celos e iras entre hermanos, es exactamente el fruto o el resultado de la misma obra de la carne. Exactamente. Un creyente no puede ser gobernado por esas cosas y por eso debemos resistirlas. El texto dice, acerca de estas y otras cosas los amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Otras cosas semejantes, usted puede hacer la lista creativa como usted quiera, pero él dice, los que practican en ellas están evidenciando que no son de Dios, que están completamente gobernados por la carne y que su destino es el infierno, alejados de la presencia del Señor. Cuidado aquí, un creyente puede caer en un pecado de la carne. Lo que un creyente no hace
es ser gobernado por el pecado de la carne, de modo que eso se convierta en una práctica recurrente sin arrepentimiento. No puede una especie con un genotipo de humano tener facciones de un rinoceronte. Eso es una contradicción. Tú ves a un rinoceronte y le hacen examen de ADN y dice, oye, ese ADN es de humano, exacto. O sea, esto es un extraterrestre. No puede ser un humano. Así que no puede alguien gobernado por la carne dar frutos que no sean de la carne. Es simple. Bueno, Jesús lo dijo más simple que yo, por su fruto los conoceréis. Lo que pasa es que a veces la simpleza del Señor Jesucristo como que nos choca. Decimos, ay, no, un Señor tan básico. Por su fruto los conoceréis. No puedes elaborar eso un poco más, hacerlo un poco más interesante. No, por su fruto los conoceréis. El árbol se conoce por sus frutos. No puede una higuera dar fruto de mango. Ni puede un árbol de pera dar fruto de manzana. Es simple. Habiendo visto entonces el fenotipo de alguien gobernado por la carne, las características visibles, vamos a ver ahora lo opuesto. ¿Cómo se ve a alguien que es gobernado por el Espíritu? Y ese es el segundo punto de nuestro sermón. Aquí, no se preocupe, vamos a ir un poquito más rápido porque como todos son espirituales, yo sé que ustedes están familiarizados con esta descripción de la espiritualidad. Además de que es más breve, por cierto. Miren lo que dice nuestro texto en el versículo 22. Más el fruto. Noten que ese más es de contraste, pero el fruto. En cambio, el fruto. Sin embargo, el fruto. Por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Dos cosas notamos de inmediato aquí. La primera, mientras la carne está relacionado con obras, el Espíritu está relacionado con frutos. Hay unas obras de carne, pero hay un fruto del Espíritu. Y no estoy queriendo ser quisquilloso, en realidad hay una diferencia intencional en Pablo en usar ambas palabras. Porque él quiere mostrar que lo que la carne produce es eso, es un producto intencional en la búsqueda de algo, son obras para alcanzar algo, un placer, una satisfacción temporal, X. Pero en el caso del fruto es simplemente eso, un resultado, un fruto. Es algo que se está produciendo de manera natural. La carne no produce frutos, solo obras para buscar satisfacción de su propia concupiscencia. Chicos, no relacionado con el lenguaje reina valerístico, concupiscencia es algo así como un deseo interno. Una pasión y un deseo interno por algo. Usualmente está asociado a lo malo, aunque algunos sugieren que se puede asociar a un buen deseo en algunas ocasiones. Así que, como diría alguien, las obras de la carne son como la mala hierba. Crece, pero no tiene fruto. Y la cortas y otra vez crece, y la cortas y otra vez crece. Pero el Espíritu es un fruto provechoso. Otra cosa interesante aquí es que están relacionadas en oposición a la carne, si ustedes se dan cuenta. Están como al otro lado del espectro. Placeres de la carne, falsa religiosidad, contienda e inmundicia. En cambio, el Espíritu, deleite en el Señor, relaciones, entre otros, fieles y al mismo tiempo pureza sexual y moral, o moral en el sentido general. Este fruto está caracterizado principalmente por el amor, que como vimos es lo opuesto diametralmente a la carne. Lo vimos en el pasaje cuando Pablo enseñó diciendo, miren, ustedes ahora son libres, solamente no usen la libertad como una excusa para el libertinaje, sino sírvanse unos a otros en amor. No usen la libertad como un pretexto para la carne, lo contrario es sírvanse en amor. El amor es lo que recoge la vida espiritual finalmente. Y por eso Pablo empieza aquí con el amor. Pero ese amor se expresa también en formas específicas. Noten que en primer lugar vemos el amor, el gozo y la paz, los cuales describen la plenitud de la relación con Dios. ¿Qué producía la carne? Idolatría y hechicería, falta de confianza en el Señor, o esa búsqueda del placer personal a través de lo que el mundo ofrece.
Pero el Espíritu describe una relación plena de paz y de gozo. Alguien espiritual es alguien que se ha encontrado con Dios y está en paz. Alguien en un lenguaje posmoderno decía, es alguien que se ha encontrado consigo mismo. Pero no, es alguien que se ha encontrado con Dios y que ha sido reconciliado por Dios por medio de Cristo y está en paz. Él no siente que tiene que pagar una deuda. Él no siente que Dios es su enemigo. Él está reconciliado. Alguien espiritual es alguien que no está en una búsqueda insaciable de placer, sino que él tiene gozo en Dios. Y tiene tanto gozo que él no necesita buscar otras fuentes de gozo para su placer. Hay tanto deleite en Dios y hay tanto contentamiento que proviene de Dios que para él las cosas de este mundo no son apetitosas. Podrán ser una tentación, pero él entiende que el placer que producen no es comparable con el placer que produce Dios y una relación con Él. En Romanos, es el mismo Pablo quien dice, porque el reino de Dios no consiste en comida y bebida, placeres de esta carne. Y a todos nos gusta el placer de comer un buen filete de churrasco con gordito asado a la parrilla. O para los que les gusta el pescado, un buen salmón a las finas hierbas, ¿cierto? O un buen helado de Popsi para los niños. Y todos hemos visto la cara de alguien que está disfrutando un plato, ¿verdad? Como que, uff, wow, qué rico. Sí, yo soy de las personas que cuando yo invito a alguien a comer, yo me deleito más viendo a la persona comiendo. Y si usted algún día va a comer conmigo, si ya fue, ya debe saber que yo todo el tiempo, ¿te gustó? Está bueno. ¿Cierto? Rico, lo máximo, especial. Porque, hermano, que no vaya a salir alguien aquí que a mí no me gusta comer, la verdad. A mí no me da nada comer. Yo como porque me toca. No, todos tenemos algo de placer en comer. Algo nos produce placer. Y Pablo dice que el reino de Dios no consiste en el placer que produzca el comer o el beber o el disfrutar algo temporal que no necesariamente tiene que ser malo, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Noten cómo Pablo conecta las palabras gozo y paz con el verdadero deleite en Dios. Cuando yo entiendo esas verdades, yo estoy deleitoso en Dios. Es lo que el salmista David decía en el Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación y el espíritu noble me sustente y yo no volveré a pecar. No, él no estaba amenazando a Dios, él no estaba diciendo, si no me das el gozo vuelvo y peco. Él estaba diciendo, yo necesito eso porque de lo contrario yo voy a estar buscando placer en cualquier otra cosa. Y debemos aprender, hermanos, a desear a Dios con esa intensidad con la que deseamos los placeres de este mundo. Yo deseo, Señor, que yo estar satisfecho en ti. Yo deseo estar completo en ti. Yo deseo tener gozo en ti. Que todo lo que tenga que ver contigo me haga sentir pleno. Y eso viene por el entendimiento claro del Evangelio, de la paz con la que yo he sido reconciliado. Entre más del Evangelio tenemos, más deleite en Dios tenemos, menos deseo por los apetitos de la carne tenemos. Así funciona. Hay un libro del pastor John Piper que él desarrolló un concepto de Jonathan Edwards, que es el concepto del hedonismo cristiano. Y él lo que dice básicamente es, Dios es más glorificado cuando yo más me deleito en Él. Entre yo más deleite encuentro en Dios, más gloria doy a Él. Y menos habla de la carne en mí. Por otro lado, Pablo también menciona la paciencia, la benignidad y la bondad. ¿Ven esa triada? Paciencia, benignidad, bondad. Y eso describe la comunión y la relación con los demás. Hay una relación armoniosa entre ambas cosas. Alguien que se encuentra en paz con Dios y en plenitud con Él no anda en contienda, no anda en celo, no anda en envidia. Él sabe que lo tiene todo en Cristo, está gozoso, no le amarga la felicidad del otro porque está gozoso. No tiene por qué estar
hablando mal del otro porque él está gozoso. Pero además de eso, esa persona entiende que Dios ha sido paciente con él, entonces refleja paciencia con otro porque sabe que de no ser por esa paciencia él mismo sería destruido. Esa persona también es bondadosa porque sabe que el Señor ha sido bueno con él. Fíjate que no es una actitud estoica de la vida, no es como que empezar a vivir en esta especie de hipismo cristiano, como de todo es amor y paz, las cosas a mí no me afectan porque yo estoy como en otra onda. No, eso es nueva era, eso es otra cosa. Eso es como una desconexión completa de la realidad espiritual. Hay algo que está pasando dentro de mí relacionado con las verdades que estoy creyendo acerca de mí y con los hechos que sucedieron al respecto de mí en Cristo que está produciendo algo. No es una decisión pasiva frente a la vida, es algo que se produce de manera natural por lo que Dios está haciendo dentro de mí. El fruto del Espíritu no se fabrica, no tienes que morderte la lengua, no tienes que respirar para adentro, no tienes que ponerte en posición de yoga, no tienes que acudir a talleres de recuperación de la ira. Es algo que se produce por la misma obra del Espíritu y es inevitable que salga. Una relación sólida con Dios produce una relación sólida con nuestro prójimo. Sólida. Yo le digo a mi esposa, yo sueño llegar a mi vejez con el pelo blanco, pero también siendo un viejo tranquilo. O sea, yo quiero crecer en madurez en mi vida y llegar a un punto en el que, en verdad, como que, Señor, hay tanto acumulado de ti a lo largo de toda mi vida que en realidad yo no quiero andar. Y esto lo digo porque a veces hay señores que llegan a una edad y le fastidia todo. Pero yo quiero llegar a un punto en que si se cayó un vaso de electroplata, yo digo, ay, wow, mira, el Señor es soberano. Ha dejado que se caiga un vaso de electroplata para llamar mi atención. Gracias, Señor. Finalmente, el Espíritu mantiene al creyente con la mirada puesta en Dios. Mira esa última triada. Fe, mansedumbre y dominio propio. Lo mantiene con la fe puesta en el Señor y ejerciendo autocontrol de los apetitos de la naturaleza pecaminosa. De nuevo, todos estos frutos son una contraparte de las obras de la carne. Son como una forma de contrarrestar las obras de la carne. El espiritual, a diferencia del carnal, no duda de Dios, sino que tiene fe. Confía en el Señor. Se mantiene firme a pesar de las circunstancias. No acude a dioses falsos ni tampoco a métodos extraños de espiritualidad, sino que es ecuánime y confiado. Ay, pastor, que yo veía que mi hermano se sanaba y yo fui a donde una señora del barrio tal que atiende en la noche. Y ella es buena, ella nos hizo unas oraciones y nos dio unas medicinas naturales para tomarla. Porque yo he estado orando y no he visto respuesta. Hermanos míos, nuestra fe es una fe que espera, que persevera pacientemente, que actúa con ecuanimidad, pero al mismo tiempo con dominio propio. Podemos ejercer un dominio sobre los apetitos de la carne gracias al poder del Espíritu que mora en nosotros como uno de sus frutos. Yo no puedo fabricar dominio propio. Dominio propio en alguien sin el Espíritu no existe. Todos vamos a correr. Existen deseos reprimidos, pero eso no es lo mismo que dominio propio. Un deseo reprimido es algo que yo estoy haciendo con la mente, aunque no lo estoy haciendo con el cuerpo. El dominio propio es que no lo hago ni en la mente ni en el cuerpo. Esa es la diferencia. Así que mientras las obras de la carne mantienen al hombre en el infierno y lejos de Dios, si persevera en ellas, por el contrario, las obras del Espíritu, no hay ley que las juzgue. Eso puede significar dos cosas: que no hay nada que esté por encima de eso como la evidencia de la verdadera espiritualidad, lo cual parece
consecuente con este pasaje. Y lo otro es que definitivamente es algo que la ley no puede producir. La ley, la carne, el legalismo no puede producir el fruto del Espíritu. Es algo que solo Dios puede traer a un creyente. Y hemos llegado así al último punto de nuestro sermón. Hemos visto las obras de la carne como el fenotipo de alguien que es gobernado por la carne. Hemos visto el fruto del Espíritu como la evidencia de alguien a quien Dios ha redimido y el Espíritu está trayendo eso a flote. Pero ahora vamos a ver quiénes somos nosotros aquí, porque yo sé que usted se está preguntando con la cabeza abajo, Dios mío, todo eso es, yo estoy ahí, yo soy un carnal, yo no puedo, de Dios no me puedo esconder. O tal vez usted está diciendo, a veces soy carnal, a veces espiritual. ¿Cuál es finalmente nuestra realidad? Eso nos lleva al último punto de nuestro sermón, versículos 24 al 26. Mírenlo conmigo allí. Pero, me encanta ese pero, estas son las obras de la carne, este es el fruto del Espíritu, pero esto es lo que caracteriza a los que son de Cristo. Pero los que son de Cristo, y aquí viene la buena noticia para nosotros, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No es cosa difícil para nosotros si estamos en Cristo. No nos hagamos, por tanto, vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros como si estuviéramos en la carne. En otras palabras, no se les está pidiendo nada que no puedan hacer si no están en Cristo, si están en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. El apóstol muestra que esto no es una lista de reglas para cumplir o no cumplir. No es como que quiero ser espiritual, voy a empezar a practicar esas cosas. No, no es así como funciona. Sino que es una vara para medir qué es lo que ya está pasando en nuestras vidas. Y al mismo tiempo, cuando Pablo presenta esa lista, nos da esperanza. Y él dice, a los que están en Cristo. Aquí es donde un predicador moderno preguntaría, ¿cuántos están en Cristo aquí? Amén. ¿Verdad? Levante su mano y dígale al que está a su lado, estamos en Cristo. Pero los que están en el Señor, me encanta esa promesa. Bueno, no es una promesa, es una realidad. Es una descripción de una realidad. Los que están en el Señor han crucificado la carne con sus pasiones y sus obras y ahora viven en el Espíritu. Señor, pero eso a veces no parece. Yo sé, pero esa es la realidad. Eso es lo que ha pasado espiritualmente. Todo lo que vivimos antes no es algo que se deja en el aire para que cada quien mire y se revise. O sea, no es como que aquí tienen, eres carnal o eres espiritual. Cada quien saque su conclusión. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Y no usemos el pasaje de esa manera. Pablo usó eso como un paso para llegar a este texto que considero es el punto principal del pasaje. Dar ánimo a los hermanos para afirmarlos en la realidad de que si ellos están en Cristo, no en la ley, pueden estar confiados. No se preocupen si no tienen una lista de reglas para garantizar que no van a pecar. Con Cristo es suficiente. El Evangelio es suficiente, es lo que está diciendo Pablo. Si están en Cristo, no necesitan la ley. Tranquilos, no se alarmen. No se alarmen. Y créanme, yo creo que les hice esa confesión como predicador. Yo he sufrido eso, predicando esta carta a los Gálatas. Gracias. Yo, Señor, dale un poquito de ley a esta gente porque van a salir de aquí como que pueden vivir como quieran. Pero hermano, aquí es donde está la confianza en el hecho de que si Cristo ha sido formado verdaderamente en ustedes, Él será suficiente y no los dejará caer en una vida gobernada por la carne. Eso es maravilloso. El Espíritu obra a nuestro favor, de modo que llevemos su fruto en abundancia.
La vida en el Espíritu no está lejos de nosotros si estamos en Cristo. Es algo que es posible para nosotros. Por supuesto que lo es. Los que son de Cristo tienen obras, pero son las que el Espíritu produce. Tienen un fruto y es el que el Espíritu produce. Y eso se refleja en la forma en la que nos conducimos. En nuestra relación con Dios, esto es, con humildad, no con soberbia ni vanagloria. Y también en nuestra relación unos con los otros. Esto es, no irritándonos ni envidiándonos unos a otros. Usualmente, cuando uno se para frente a pasajes como estos, queda devastado. Especialmente porque todos hemos experimentado alguno de esos pecados de la lista de la carne. Y uno está como que quiero que el predicador deje de predicar, porque cada uno de esos yo he estado ahí. Y esa es la realidad de nuestra lucha. Que vivir en el Espíritu cuesta. Pero hermanos, si bajamos la mirada, que sea para humillarnos, pero levantemos al mismo tiempo nuestras manos al cielo para dar gracias a Dios por Jesucristo. Por Él no somos esclavos de la carne. Por Él podemos vivir para agradarle, por Él podemos hacer su voluntad, por Él podemos vivir en el Espíritu y eso es una tremenda esperanza para nuestras almas. No estamos perdidos. Esto no es un camino que está escondido solamente para aquellos que alcanzan el nivel de non plus en gracia. No, hermanos, es algo disponible para todo aquel que está en Cristo y eso es una esperanza maravillosa. Así que es mi oración que te vayas de aquí con ánimo y con esperanza. Si has creído en Él, tienes lo suficiente para perseverar en Él. Estás del lado correcto de la ecuación. Levanta tus ojos al cielo y dale gracias a Dios por la provisión que nos ha dado en Cristo Jesús, porque esa es la única razón por la que no estamos ahora mismo hundiéndonos en el fango del pecado de nuestra vida pasada. La única razón es esa, amado mío. Porque de no ser por Cristo, aquí no habría nada de nosotros. Y amigo que estás aquí sin Cristo, como tú ves, no estamos presentando la vida cristiana como un gran misterio. No es como algo que se convierte en una búsqueda mística de un nivel espiritual que nos aísla de todo pecado. La vida cristiana es creer en Jesucristo y arrepentirse de los pecados. Y todo lo que viene como consecuencia es el equipamiento para vivir una vida que le agrade. Porque una de las grandes preguntas que tú te haces, y yo también me he hecho me hice cuando todavía no había venido a Cristo es, y luego que me haga cristiano, ¿cómo hago yo para mantenerme siendo cristiano con lo malo que soy? ¿Cómo hago para no fallarle al Señor? Yo no quiero engañar a esa gente, como sentir que estoy yendo y después me aparto. A mí las cosas así no me gustan serias. El problema es que tú no la vas a hacer seria por tu propia fuerza. Confía en Cristo y el mismo que te da el poder para salvarte te va a sostener hasta el último de tus días. Así que no aplaces más tu decisión de venir a Cristo y arrepiéntete y confía en Él de todo corazón. Oremos. Padre, te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra en un pasaje tan maravilloso como estos. Y gracias, Señor, por mostrarnos que no estamos perdidos, oh Padre. Gracias por darnos a Cristo, que es el comienzo de nuestra vida espiritual. Y gracias porque no tenemos que cargar la lápida de el que es gobernado por la carne, sino uno que ha vencido a la carne con sus pasiones, crucificándolas en Cristo Jesús. No por nuestra fuerza, Señor, sino por lo hecho por ti. Es inexplicable que pecadores como nosotros todavía puedan mantener algo de piedad para agradarte, Señor. Humanamente es inexplicable. Pero toda explicación está en Cristo, quien ha obrado por nosotros lo suficiente para vivir para su gloria. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado y gracias porque Él trabaja en nosotros de modo que podemos llevar fruto abundante. Y aún cuando esos frutos no sean tan abundantes, tú has prometido venir y cavar y limpiar la maleza y regarnos a fin de que llevemos más fruto. Señor, gracias por tanta misericordia. Gracias por tanto amor. Gracias porque podemos descansar en ti, Padre.
Gracias por Jesucristo. Gracias por el Evangelio. Señor, quiero orar por la unidad de esta iglesia también, Señor. Y creo que es un tema que tú has traído a nosotros y tal vez, Señor, ha sido parte del curso natural de esta serie. Pero, Señor, gracias por ayudarnos a atesorar el regalo de la comunión bíblica. Y te pido, Señor, que si hay conflictos entre nosotros, tal vez no visibles, pero internos en el corazón, tú puedas obrar de modo, Señor, que haya arrepentimiento, reconciliación y unidad que glorifica a Dios y que evidencia el fruto del Espíritu como iglesia. Te damos gracias, oramos por esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y en sus méritos. Amén.